Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos dar gracias en esta noche por permitirnos estar aquí presentes. Te pedimos, Padre Santo, que nos ilumines, que nos bendigas y que nos llenes de tu Espíritu Divino. Gracias te damos por esta semana más de vida, Todopoderoso y Eterno. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Envía tu Santo Espíritu Todopoderoso para que podamos reflexionar tu palabra, no desde un punto de vista humano, sino guiados por ti, Espíritu Divino, a través también del amor que nos otorga y todos los dones que nos da el Padre Celestial en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos por Colombia, por las situaciones de guerra en el mundo, porque bendigas e ilumines a todos nuestros líderes, porque siempre, Señor, bendigas nuestros hogares, nuestras casas, Señor Todopoderoso, con tu presencia y con tu luz. Permite que esta reflexión de esta noche nos pueda servir mucho para crecer espiritualmente. Santísima Virgen María, también pedimos tu presencia para que tú nos protejas con tu manto sagrado, Madre Santa. Cúbrenos con él y protégenos de las acechanzas del maligno. Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, protéjanos en esta noche y cúbranos con sus alas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo número 17 del libro de Jueces, que se titula El templo privado de Micaía. En los montes de Efraín vivía un hombre que se llamaba Micaías, el cual le confesó a su madre: en cuanto a las 1100 monedas de plata que te robaron y por las que maldijiste al ladrón, yo las tengo. Yo fui quien te las robó, pero ahora te las devuelvo, pues te oí decir que las habías consagrado al Señor para mandar a hacer un ídolo tallado y recubierto de plata. Y le devolvió la plata. Entonces su madre exclamó: que el Señor te bendiga, hijo mío. Después que Micaías devolvió el dinero a su madre, ella le entregó a un platero 200 monedas de plata para que le hiciera un ídolo tallado y recubierto de plata, que luego puso en casa de Micaías. Micaías tenía un lugar de culto en su casa, y se hizo un efod y dioses familiares, y nombró sacerdote a uno de sus hijos. Como en aquella época aún no había rey en Israel, cada cual hacía lo que le daba la gana. Había en el pueblo de Belén un joven forastero de la tribu de Judá, que era levita. Este joven salió de Belén en busca de otro lugar donde vivir, y andando por los montes de Efraín, llegó a la casa de Micaías. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaías. Vengo de Belén, contestó el joven. Soy levita y ando buscando dónde vivir. Pues quédate aquí conmigo, le propuso Micaías, para que seas mi sacerdote y como mi propio padre. Yo te pagaré 10 monedas de plata al año, además de ropa y comida. El levita aceptó quedarse a vivir con Micaías y llegó a ser como uno de sus hijos. Micaías lo hizo su sacerdote y él se quedó a vivir allí. Entonces Micaías pensó que tenía aseguradas las bendiciones de Dios,
pues tenía un levita como sacerdote. Palabra de Dios. El capítulo número 17 del libro de Jueces habla acerca de la historia de Micaías, un hombre de la tribu de Efraín, de dudosa moral, pues el capítulo empieza cuando él le devuelve 1100 monedas de plata a su madre, las cuales se las había robado. Y como la mamá había dicho o había expresado una maldición sobre el ladrón, sin saber que era su propio hijo quien había extraído esta fortuna. 1100 monedas de plata en esa época era una fortuna. Y vemos cómo Micaías, sabiendo que esas monedas iban a ser usadas porque habían sido consagradas al Señor, tiene miedo y se las devuelve a su mamá. Su mamá lo bendice después que lo había maldecido. Y con 200 monedas de plata manda a hacer a un platero un ídolo tallado y recubierto de plata. ¿Sí? Vemos cómo, ¿cuál era la intención de una parte de esa fortuna? Crear un ídolo para ellos. Estábamos en una época, como dice el texto más adelante, donde no había un rey, no había un gobierno, no había una administración, no había una policía centralizada, no había una teocracia, ¿verdad?, que regulara, que guiara y que dirigiera los destinos de todas las tribus de Israel, que unificara los destinos de las tribus de Israel. Cada uno hacía lo que quería. Y ese es el principio a nivel espiritual de el pecado original. Recordemos que el pecado original surge cuando el hombre, queriendo ser Dios, toma su lugar y no espera y no respeta y no obedece la moral que establece Dios, sino que establece su propia moral, definiendo para sí mismo qué es bueno y qué es malo. Ese es el pecado original. El pecado original no fue el sexo. El pecado original fue que el hombre quiso tomar el lugar de Dios y establecer para sí mismo qué era moralmente bueno y qué era moralmente malo, sin tener en cuenta la opinión y las órdenes, los mandamientos de Dios. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Ese es el pecado original. Cuando tú y yo definimos que somos nosotros los que establecemos qué es lo bueno y qué es lo malo, sin importarnos lo que Dios ha ordenado. Y el pueblo de Israel tenía órdenes muy definidas. Lo vimos en los libros de Levíticos, Números y aún Deuteronomios, cuando por medio de Moisés, el mediador escogido por el mismo Dios y en el cual Dios demostró siempre que estaba con él y lo apoyaba, le daba su apoyo. Tanto así que cuando sus hermanos Miriam y Aarón hablaron mal de Moisés, Dios los reprendió. Más duramente a Miriam, quien le dio lepra, y tuvo que Moisés interceder por ella, para que Dios la perdonara, pero ella duró una semana por fuera del campamento. ¿Por qué esto es importante? Porque Dios siempre ha establecido lo que Él quiere de nosotros, cómo lo quiere.
cómo se debe hacer, quién lo debe hacer, dónde lo debe hacer. Y vemos cómo aquí Miqueas es un ejemplo claro de esa idea espiritual de que yo hago lo que yo quiero. Tengo el derecho de creer en Dios como yo quiera, de hacer mi adoración como yo creo, como yo siento que deben ser las cosas. Y es ahí cuando desobedecemos a Dios y nos colocamos en el puesto de Dios. Miqueas o Micaías con el ídolo. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es un objeto, persona, animal o cosa que se cree en sí misma es Dios. El objeto se cree que es Dios. Eso es idolatría. Cuando le damos todo el poder, toda la autoridad y le colocamos todas las propiedades innatas de Dios a un objeto, a una persona o a una cosa. Eso es idolatría. Aquí vemos cómo la mamá de Micaías, con una parte de las 1100 monedas de plata, manda a hacer un ídolo tallado y recubierto de plata para que su hijo lo tenga en su casa, tenga un templo privado, tenga un lugar de culto de él, tenga lo que hoy desafortunadamente vemos en muchos lugares del mundo, una iglesia de garaje, o que empieza en un garaje, pero que a través de los diezmos, después de muchos años, terminan siendo grandes edificios en muchos lugares y patrocinando incluso mansiones, vehículos, aviones, cirugías plásticas de los Miqueas del cristianismo. Vemos aquí cómo en esta época se tenían levitas. Ya habían levitas establecidos. Micaías sabía muy bien que un levita era un sacerdote designado por Dios para ejercer el culto a Dios, pero no donde les diera la gana, no en cualquier casa. Era en el tabernáculo, ya sea en Silo, ya sea en el lugar donde estuviera establecido el tabernáculo con el arca de la alianza, con el sumo sacerdote y los sacerdotes establecidos por la ley de Moisés, que se encontraban en los libros escritos por Moisés y dejados a Josué dentro del arca de la alianza, como un depósito de la fe. El arca de la alianza no solamente servía como el lugar en que Dios hacía presencia física espiritual, donde hablaba a través del Turim, ¿verdad? Y el Urim, al sumo sacerdote descendiente de Aarón, y que había una serie de sacerdotes que eran los encargados, con una disciplina, con una liturgia, con un calendario, con unas órdenes muy precisas de rendirle culto a Dios en la alianza del monte Sinaí. Pero este señor Micaías, como no había rey, como no había autoridad que unificara a Israel en ese momento, y como estaban viviendo una época bastante pobre espiritualmente, y lo hemos visto a lo largo de este libro, los ciclos de idolatría, perdición, sometimiento a los enemigos, sufrimiento, oración y súplica por ayuda, un libertador que llamamos juez o jueza en el caso de Débora,
liberación y otra vez el proceso comienza de idolatría y así sucesivamente. Y podemos ver aquí en este capítulo 17 cuál era el problema. Cada quien quería hacer como le daba la gana. Cada quien quería adorar a Dios como pensaba, no como Dios había establecido. No querían tener lo que Dios había indicado y el sacerdocio indicado por Dios, ni a Dios verlo como Él se lo había revelado hasta ese momento a Moisés. Un Dios invisible, todavía no había llegado nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen visible del Dios invisible, y era necesario que el pueblo estuviera unificado en el amor a Dios. Dice que no había rey en Israel, pero en verdad había un rey siempre, y era Dios. Pero como no lo veían, pero como no lo palpaban, como no lo tenían para identificarlo, entonces sucumbían a la tentación de la religión, de seguir la religión de los paganos, de los cananeos, de los filisteos, de los moabitas, de los amonitas, de todas esas civilizaciones y pueblos que no eran el pueblo escogido, que Dios no los había elegido, que no les había dado un mediador, una liturgia, una palabra, unos mandamientos, un sacerdocio. O sea, Dios les había establecido las cosas como Él le había dicho. Le había dicho a Moisés: quiero que me construyas esta casa o este templo como lo que ves. Era el tabernáculo, y después sería el templo de Jerusalén. Tanto el primero como el segundo, sombra del templo de la Jerusalén celestial. Pero podemos ver aquí cómo cada uno, en el caso de Micaías, quería hacer y quería tener el favor de Dios por sus propios medios, no siguiendo las órdenes dadas por Dios. Como por ejemplo en el Edén, cuando Dios le dijo: Adán y Eva son dueños y administradores de todo, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Eso es mío, no lo toquen. El único mandamiento que les doy es: ni siquiera lo miren. ¿Qué hicieron ellos? Desobedecieron el único mandamiento de Dios. Quisieron ser como Dios, como se lo había dicho la serpiente. Y sí, fueron como Dios. ¿Por qué? Porque ellos mismos definieron qué era lo bueno y qué era lo malo para ellos. Descubrieron que estaban desnudos y ellos mismos definieron que eso era malo, aunque ellos en esa condición eran vistos por el Santo de los santos de los santos. O sea que su desnudez para Dios no era mala, pero para ellos sí era malo. Por eso se escondieron. Ocurre también cuando, al querernos acercar a Dios, buscamos satisfacer son nuestras propias inclinaciones humanas pecadoras. Queremos sentir, queremos tener una religión que se adapte a nuestra perspectiva de vida y no nosotros acomodar nuestra vida a Dios, que es el truco. El truco es, la verdadera conversión es, tú te acomodas a las exigencias de Dios y Dios en el proceso te bendice, te protege, te hace crecer espiritual y físicamente. Y cuando hablo físicamente, estoy hablando de una prosperidad, pero que va más allá de lo material. Porque muchas veces relacionamos la bendición de Dios con prosperidad financiera, con tener dinero, con tener... Miren que Micaías y la mamá de Micaías tenían 1100 monedas de plata, pero eso no significaba que Dios estaba agradado
con su forma de vivir y con su forma de ser. Eso era lo que buscaba Micaías. Poder tener un culto privado adaptado a él en su propia casa y que pudiese sacar provecho a todo el personal que llegara a su casa a adorar esos dioses familiares y le dejara un rédito. Y cuando la gente llegara, él pudiese decir, mira, tengo a un levita. Dicho joven es como aquellos que no buscan la gloria de Dios, sino que buscan el bien propio. Ven la religión como una opción de hacerse millonarios, ricos, acomodados y de sacar ventaja de la fe de otros o de la ignorancia de los otros para manipularlos y sacar provecho. Muchas veces económicamente o sexualmente. Porque no son pocos los casos en los que estos adoradores especiales sacan provecho de sus víctimas, no solamente la parte monetaria, sino también la parte sexual. Son los ungidos y el ungido necesita esposas. Eso es algo que siempre ha pasado. Y vemos aquí cómo este levita va prestando sus servicios al buen pastor. En el caso de Micaías le promete hacerlo como su hijo, darle alojamiento y darle vestimenta, además de pagarle un salario anual de 10 monedas de plata. ¿Qué quería? ¿Qué quería Micaías? Quería legalizar, por así decirlo, su falsa religión. Él estaba estableciendo una religión competitiva o competidora de la verdadera religión que existía en ese momento, que era la establecida por Moisés. No existía el cristianismo, no existía la alianza del monte Sión. El mediador no era Jesús. Por lo tanto, Moisés, la religión que debía seguirse eran los mandamientos recibidos por medio de Moisés. Y aquí vemos que tiene un templo, así como el tabernáculo. Tiene un hijo que, fíjense, la familia la colocan, ellos mismos colocan a los familiares como pastores. Ellos son los pastores o los ungidos, y sus esposos o esposas o sus hijos son los sucesores y son los que van a recibir, después que ellos mueren, la veneración o la adoración de sus súbditos o de sus creyentes. Miren que el protestantismo en el cristianismo ya existía en el judaísmo. Micaías era un Martín Lutero, ni más ni menos. Era un mini Martín Lutero. Establece una religión paralela en su casa. Se hace un esfuerzo y crea y consagra, cuando él no tiene autoridad para consagrar, porque el que tenía autoridad para consagrar era el sumo sacerdote descendiente de Aarón, o más adelante un profeta llamado por Dios, como Samuel. Pero es Dios el que escoge, es Dios el que elige, y sobre todo Dios apoya. Así como Moisés, a través de Moisés Dios mostró su elección por él a través de muchos signos y señales, así también Jesús mostró, por eso mostró todas las señales, desde las bodas de Canaán hasta la resurrección de Lázaro. El primer signo público y el último signo público, Jesús de Nazaret demostró que era Dios. Pero todos estos señores y señoras
se autoproclaman ungidos, crean sus propias religiones, interpretan las escrituras a su acomodo hasta crear nuevos evangelios o modificar y destruir las santas escrituras, cambiando verbos, cambiando palabras para acomodarlas a sus doctrinas de hombres. Entonces podemos ver cómo este capítulo, aunque es corto, toca un tema crucial. Si nosotros queremos en verdad darle gloria a Dios, aunque nos cueste, debemos estar en la iglesia establecida por Cristo y obedecer todo lo que Cristo ordenó a esa iglesia para la gloria de Dios. Vamos entonces a ver en los textos auxiliares los falsos cultos de los hombres. En primera instancia vamos a ver cómo Dios le reclama a su pueblo, el pueblo escogido, esos cultos falsos que ellos mismos establecieron. Vámonos a el libro de Isaías, capítulo 66, versículos del 1 al 4. Dice: contra el culto falso. El Señor dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde podrán construirme una casa? Miqueas intentó tener a Dios en su casa. ¿En dónde? Ahí, en esa figura de tallada y recubierta en plata. ¿Dónde podrán hacerme un lugar de descanso? Yo mismo hice todas estas cosas y así empezaron a existir. Todo. Criaturas, personas, animales, cosas. Yo, el Señor, lo afirmo. El hombre en quien yo me fijo es el pobre y afligido que respeta mi palabra. Clave, fundamental. Puede ser la persona pobre y afligida, pero si obedeces la palabra de Dios, entonces Dios va a verte con buenos ojos. Micaías tenía una fortuna, no era pobre. Y miren lo que dice el Señor. Al Señor no le importa si tú eres millonario, si eres próspero, si tienes empresas, si nunca te enfermas, no. Para Dios lo más importante es que respetes su palabra. Pero hay quienes sacrifican un toro y también matan a un hombre. Las religiones falsas. Degüellan una oveja y también desnucan un perro. Ofrecen cereales y también la sangre de un cerdo. Queman incienso y también adoran a un ídolo. Recordemos lo que es un ídolo. Objeto, persona, animal, ¿verdad? Al cual le damos la dignidad de Dios en sí mismo. A los que escogieron esos ritos detestables les encanta hacer todo eso. Yo también escogeré el sufrimiento para ellos y les traeré lo que ellos tanto temen. ¿Qué buscaba Micaías? El favor de Dios, la bendición de Dios, la ayuda de Dios, pero a su manera. Sabía que era un levita y sabía la importancia del levita. Sabía que era un efod, lo que usaba el sumo sacerdote, y que Dios lo había mandado a hacer, y que tenía 12 piedras preciosas que cada una representaba a las 12 tribus de Israel. No era un ignorante, pero le valió. Tengo plata, puedo hacerme mi Dios aquí en mi casa, contrato anualmente un sacerdote levita y ya Dios lo tengo agarrado de las manos. Como hay algunas sectas que le dicen a su feligres que si no siembra, que si no diezma, Dios no lo va a prosperar, ¿sí? Poniendo las bendiciones de Dios condicionadas por el dinero.
esto es verdad. Es verdad. Hay muchas sectas, ya sea de garajes o ya sea de grandes salones, en las que no eres un hijo de Dios, eres un socio de un club, donde en la medida que vas dando y en la medida que más das, Dios va desbloqueando el VIP de Dios. Miren lo que dice el Señor: yo también escogeré el sufrimiento para ellos y les traeré lo que ellos tanto temen, porque llamé y nadie me respondió, hablé y nadie me escuchó. Hicieron lo que yo no apruebo. Y en este mundo, y después del siglo XVI, después del señor Martín Lutero, han hecho lo que les ha dado la gana cada quien. Si no, veamos ahí el rey Enrique VIII. Creó su propia iglesia porque él era el rey de Inglaterra y no respetó la orden de Dios. Escogieron lo que a mí me disgusta. Escogieron lo que a mí me disgusta. Entonces Dios no está de acuerdo con esas sectas, esas religiones. No está con cuando nosotros, por cualquier incidente, decidimos apartarnos de la iglesia que nuestros padres nos bautizaron. Palabra de Dios. Vamos a ver ahora cómo nuestro Señor Jesucristo, que también es Dios, nos habla acerca de este tema que muchas veces ignoramos. Que no solo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Vamos a ver, vamos a escucharnos del mismo. Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 27. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. En el capítulo 17, Micaías era un ladrón y el levita de la tribu de Judá, que era un mercenario, era un sacerdote a sueldo. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos. Busquen cada fundador de cada iglesia, ¿sí?, que se autodenomina la iglesia verdadera, la iglesia ungida, la iglesia santa, inmaculada y salva, y vean que los fundadores no tuvieron buenos frutos. Ni siquiera el señor Martín Lutero, ni siquiera él. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué fruto dio la Santísima Virgen María? Háganse esa pregunta. Si la Santísima Virgen María es la villana, miren el fruto que dio. Analicen el fruto que dio la Santísima Virgen María y desde ahí evaluemos con la razón, no con la pasión de querer ser rebeldes y no seguir lo tradicional. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. De modo que ustedes lo reconocerán por sus acciones. Analicen las acciones de la Santísima Virgen María, analicen el fruto que dio. Y ahí saquen sus conclusiones. No todos los que me dicen, Señor, Señor, ojo a esto, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Cristo está reafirmando lo que decía Isaías 66. El Padre hablaba a través de Isaías. Hacen lo que me disgusta, ¿sí? Aprueban lo que yo desapruebo. No me obedecen. No me escuchan. Hacen lo que les da la gana. El Padre estaba hablando en Isaías 66. Aquí está hablando el Hijo, que está diciendo, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solamente, ahí había una condición,
El Señor ama al pobre y afligido que escucha y obedece su palabra. Y aquí Jesús dice, entrará en el reino de los cielos sino solamente, condicional, solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Y la voluntad del Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, nos la establece muy bien. Él forma una iglesia, establece un líder, que nos guste, que no nos guste, que estemos de acuerdo, que no estemos de acuerdo, pero al final hay que obedecerlo. Porque es el encargado de Dios, el encargado de Cristo. Establece unos pilares, los apóstoles. Establece unos sacramentos que Cristo los establece. Es Cristo quien los establece. Cambia los mandamientos, porque es Cristo quien cambia los mandamientos. Cristo cambia la alianza. Cristo cambia el día de reposo, porque no es el Papa y el sacerdote, ni mucho menos el emperador Constantino. Es Cristo mismo quien hace todos estos cambios. ¿Por qué? Porque el vino nuevo no se puede echar en odres viejos, como nos tratan de enseñar cierta secta, de que hay que obedecer el pasado, porque es eterno. No. Esa perpetuidad llegaba hasta el Viernes Santo, porque Cristo el domingo de resurrección hizo todo nuevo, nueva creación. Así que esa bendición llega solamente hasta el Viernes Santo. Y dice, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre. Micaías podía decir que estaba hablando en nombre de Dios. Y en tu nombre expulsamos demonios, una señal. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Y esto lo podemos saber cómo Cristo nos conoce. Sí comulgamos. Y él mismo lo dice, sale de su boca. Evangelio de San Juan, capítulo 6. Léanlo. Ahí Jesús dice que el que comulga, el que come su pan y bebe su sangre, Cristo y el Padre habitarán en él o en ella. Y aquí Cristo está estableciendo, si nunca comulgaste, si aborreciste la comunión, que es aquella en la que yo me hago presente realmente, no un símbolo, no una cena cada año, no un pan y jugo de mora, no. Eucaristía, presencia real de cuerpo y sangre. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, esa es la clave. Ese es contrarrestar el pecado original, hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios, no obedecer nuestra propia naturaleza caída. Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. La roca sabemos que es Cristo, que es su verdad, que es su iglesia. Pero no cayó porque tenía la base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, sino hace lo que le da la gana, como Micaías, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo respalda el disgusto y la molestia del Padre que lo vemos en Isaías 66. ¿Cuál es el problema de la espiritualidad del hombre? Que quiere acomodar a Dios a su manera, a su imagen. Y es todo lo contrario. Nosotros debemos acomodarnos a la imagen de Dios. Todo lo contrario. Dios me estableció un camino. Dios me estableció una iglesia. Dios me estableció unos sacramentos.
Dios me estableció un estilo de vida. Dios me estableció unas prioridades. Estoy hablando en términos espirituales. Yo tengo que seguirlos. Porque si yo quiero llegar al reino de Dios, tengo que obedecer, aprender aquí en la tierra a obedecer a Dios. Porque no voy a estar en el mundo haciendo lo que me da la gana y pretender que primero me den acceso al cielo y después seguir haciendo lo que me da la gana en el cielo. Esa es la pedagogía de Dios. Esa es la pedagogía de por qué dejó una iglesia. Esa es la pedagogía por qué nos salvamos. No nos salvamos solos. Si tenemos que obedecer a Dios, y Dios es comunitario. Dios es Dios de pueblo, no de persona. Es de pueblo, es de comunidad, es de asamblea, es de iglesia. Sigamos ahora lo que nos dice el apóstol Pablo. Vámonos a Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 11. El reclamo que le estaba haciendo el apóstol Pablo, que estaba vivo todavía, a la iglesia que él había fundado en Galacia, y la actitud que habían tomado los gálatas con respecto al evangelio. Ahí no había Biblia, ahí no existía Biblia, estaba la Torá y los 46 libros que se conocía como escrituras. 46 libros, no 39, 46. Los 39 se lo inventaron en el año 90, los que estaban en contra de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, fundamentos del cristianismo, hablan de la escritura, hablan de los 46 libros. Y Pedro va a hablar acerca de las cartas de Pablo. Vamos a ver lo que nos dice Pablo en esta carta. Dice: estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. Por ahí hay otro evangelio de Jesucristo. En realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban, católicos. Hay algunos que llegan a su casa a perturbarlos y que quieren trastornar el evangelio del Cristo. Desde el siglo XVI, el señor Martín Lutero trastornó el evangelio, y detrás de él muchísimos más hasta el sol de hoy. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya le hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. ¿Recuerdan lo que decía Isaías? El Padre decía: yo voy a pensar en la clase de sufrimiento que se merecen y voy a mandarles todo lo que ellos temen. Esa es la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Por ahí hay una religión que se basa en un ángel. Ya ustedes saben cuál es. Que vino del cielo a traer unas planchas que solamente vio el fundador de esa religión. Y hay que creerle porque él lo dijo. No hizo señales milagrosas, públicas, no hizo prodigios públicos, sino dice él que se le presentó. Y hay que creerle, y mucha gente le cree. Millones le creen. Y millones le han creído desde hace más de 3 siglos. Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Pablo, siglo I, ya hablaba acerca de otro evangelio traído por un ángel venido del cielo. Siglo XIX. Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. ¿Sí ven lo que les estoy diciendo? Que la religión verdadera no busca acomodarse al hombre, sino que el hombre se acomode a Dios. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Sepan ustedes esto, hermanos. El evangelio que yo anuncio no es una invención humana. Eso lo dice Pablo.
Pablo está estableciendo de que lo que él ha enseñado y ha transmitido viene de parte de Dios. Y Pablo sí tiene autoridad para decir que habló en nombre de Dios. Porque fue decapitado, encarcelado y vivió con un aguijón toda su vida. Pero nunca dejó de anunciar el Evangelio, ni de pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Vámonos ahora a Colosenses capítulo 2, versículos del 16 al 19. Estos textos bíblicos los hemos visto antes y se siguen repitiendo. Dice: por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben, o por cuestiones tales como días de fiestas, lunas nuevas o sábados. El cristiano no se debe dejar perturbar porque no respeta el sábado judío, porque nosotros no somos judíos. Nosotros no somos judíos, no estamos bajo la ley de Moisés, porque para eso Cristo derramó toda su sangre y sufrió en su pasión y clavado en una cruz para que nosotros no tuviéramos que cumplir la ley de Moisés, que incluía el sábado. Pero siguen y siguen y siguen tratando de meternos por la cabeza de que hay que cumplir el sábado, porque el sábado en la creación se dijo que era el día séptimo y que era santificado. Pero es que Cristo santificó el domingo con su resurrección. Cristo hizo todas las cosas nuevas en el mundo físico y espiritual. Cristo estableció un nuevo régimen, hizo una nueva creación, una creación restablecida por su sacrificio. Pero nos siguen diciendo que hay que respetar el sábado porque una señora tuvo una visión y hay que creerle porque ella lo dijo. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir. El sábado era sombra del domingo. Pero la verdadera realidad es Cristo. Cuando Cristo llega, Cristo establece, ya todo lo demás pasa a segundo parte. Todo estaba, y Dios Padre lo tenía planeado así. Eso no es que Constantino se la inventó porque los romanos adoraban el día del sol. ¿Y qué tiene que Dios haya dejado semillas en cada civilización para prepararse para la llegada de su Hijo? Porque se tiene la creencia de que solo el pueblo de Israel tenía contacto con Dios, tenía la fuente directa, pero los otros pueblos de una manera indirecta buscaban al Dios verdadero. Y Dios, aunque permanecía alejado, nunca los abandonó. Entonces, en cada una de esas culturas hay una semilla del Verbo encarnado. Semillas Verbum se llama. Y nos sigue diciendo aquí: no dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes. Ellos son perfectos. Ellos no pecan. Ellos sola fide. Ya creen en Jesucristo, ya confiesan a Cristo y ya están salvos. Ya tienen el tiquete asegurado al cielo. Nada se los quita. Mucho cuidado con eso, porque hasta el último momento podemos perder la salvación. Hasta el último momento, lo dice el apóstol Pablo. Tengo que estar despierto y ejercitándome, no sea que después de anunciar a muchos la salvación, yo me quede. Y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones. Aquí pareciera que Pablo nos estuviera definiendo dos grandes sectas que conocemos. Y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Ellos no están unidos a la cabeza, la cual hace crecer todo el cuerpo al alimentarlo. ¿Cuál es el cuerpo? La Iglesia Católica. ¿Cómo lo alimenta Cristo? Por medio de sí mismo, de la Eucaristía. Y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios.
palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el fundamento del protestantismo del señor Martín Lutero? Sola escritura. Ellos dicen que solo la Biblia, solo la escritura es la autoridad máxima y que cualquiera tiene la capacidad de descubrir los misterios y las verdades fundamentales para salvarse. Cualquiera, tú y yo, solitos, porque el Espíritu Santo me inspira. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro en las Escrituras. Vamos entonces a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 21. Pedro 2, capítulo 1, versículos del 16 al 21 dice: la enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en cuentos inventados ingeniosamente, pues con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Fueron testigos oculares. Está hablando Pedro, el cual recibió la orden de Jesucristo de pastorear su rebaño, a sus ovejas. Lo vimos cuando Dios el Padre le dio honor y gloria, cuando la voz de Dios le habló de aquella gloriosa manera: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. No se lo dijo a ninguno de los fundadores de las sectas que hoy nos quieren perturbar la fe, ni mucho menos al señor Martín Lutero. Dios le habló y se le abrió el cielo y dijo: este es mi cura reformador, en él reviviré mi iglesia. No dijo, no se lo dijo. Nosotros mismos oímos aquella voz que venía del cielo, pues estábamos con el Señor en el monte sagrado. Esto hace más seguro el mensaje de los profetas, como Isaías, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta. Está hablando de las Escrituras, las 46 libros del Antiguo Testamento. Pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. Esa es la parucía, hasta que Cristo venga. Pero ante todo, tengan esto presente: que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer. Así que eso de sola escritura no es bíblica, ¿sí? Cada quien no puede interpretar la Biblia como cree. No, está prohibido por la Biblia misma. Porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo? Lo que yo les enseñé y anuncié no es humano. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Y para terminar, vamos a ver cómo cuando tú interpretas, o aquellos interpretan las Escrituras por su cuenta, sin tener en cuenta el magisterio legal y establecido de Cristo, que es la Iglesia Católica, en cabeza del Papa, representante o sucesor de San Pedro, nos lleva a la perdición. Vámonos ahí mismo a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 16. Dice: tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor Jesucristo nos trata es para nuestra salvación. Paciencia de Cristo, esperando a que tú entres a la Iglesia Católica y te vuelvas un practicante de la Iglesia Católica. Acerca de esto también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo. Ya lo escuchamos. Según la sabiduría que Dios le ha dado. Pedro dice que Pablo tiene sabiduría de Dios. O sea, que lo que Pablo diga tiene autoridad de Dios. En cada una de sus cartas él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender. Oigan esto: que los ignorantes
y los débiles en la fe tuercen. ¿Cómo tuercen las demás escrituras para su propia condenación? Palabra de Dios. Entonces, todo aquel que dice que solo escritura y que él tiene la autoridad de poder decir que interpreta la Biblia según su propio parecer, pues el apóstol Pedro le dice ignorante y débil en la fe, y que lo que está haciendo lo está llevando o la está llevando a la pérdida. Está aquí en las Santas Escrituras. Esa sola escritura, ese principio epistemológico que aplican nuestros hermanos separados, no hace parte de las Santas Escrituras. ¡Qué paradoja! Para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.